En la mañana del 6 de noviembre de 1956, se desarrolló un momento crucial de la historia geopolítica. Harold Macmillan, el ministro de Hacienda británico, cogió el teléfono en Londres. Al otro lado de la línea estaba el gobierno en Washington, D.C. El mensaje que recibió fue tajante y carente de cortesías diplomáticas. El recado era claro. Gran Bretaña debía retirar sus tropas de Egipto de inmediato. Si se negaban, Estados Unidos estaba dispuesto a liquidar sus masivas reservas de libras esterlinas en el mercado abierto, lo que habría aniquilado de facto el valor de la moneda en una sola tarde. Macmillan no se vio capaz de replicar. Sencillamente, no podía. En ese preciso instante, el Banco de Inglaterra perdía sus reservas de divisas a un ritmo insostenible. La libra esterlina, que había reinado como moneda de reserva dominante en el mundo durante más de un siglo, estaba a solo 8 días del colapso total. Resulta estremecedor darse cuenta de que solo hicieron falta 8 días para desmantelar el Imperio Británico. No décadas ni años de declive gradual, sino 8 días desde la invasión inicial hasta una rendición humillante. El arma utilizada para lograrlo no fue una bomba atómica ni un ataque militar convencional. Fue un ataque monetario calculado. Antes de explorar las profundidades de este relato, es importante señalar que esto es un análisis histórico y no constituye asesoramiento financiero. Siempre debe realizar sus propias investigaciones independientes. Esta es una crónica de lo que sucede cuando la principal moneda de reserva del mundo pierde su respaldo fundamental. Esta secuencia de acontecimientos le ocurrió a Gran Bretaña. Y la pregunta apremiante hoy es si se está gestando una evolución similar para los Estados Unidos. Para comprender plenamente la magnitud de lo que perdieron los británicos, primero hay que entender la enorme dimensión de lo que una vez poseyeron. En 1900, la libra esterlina representaba más del 60% de todas las reservas de divisas del mundo, mientras que el dólar estadounidense estaba en cero. Más del 60% de todo el comercio internacional se liquidaba en libras. La zona esterlina, una vasta red de naciones que utilizaban la libra o vinculaban sus propias monedas a ella, se extendía por todo el globo, desde Australia e India hasta Hong Kong y el Caribe. La fortaleza de la libra no derivaba únicamente del oro. Estaba respaldada por el inmenso alcance del ejército británico. Había guarniciones británicas apostadas estratégicamente desde Egipto hasta Bahrein y Singapur. El canal de Suez era frecuentemente calificado como la arteria yugular del Imperio Británico. Estas instalaciones militares servían como garantía para las rutas comerciales globales, y estas rutas, a su vez, generaban el masivo comercio que estableció a la libra esterlina como moneda mundial. Sin embargo, bajo esta fachada de fortaleza subyacía una debilidad estructural fatal. Las tenencias extranjeras de libras líquidas eran de 3 a 4 veces superiores a las reservas de oro reales de los británicos. Mientras los titulares internacionales no reclamaran su dinero simultáneamente, el sistema seguía siendo funcional. Pero en el momento en que la confianza mundial se resquebrajó, la matemática subyacente se volvería letal. La crisis estalló finalmente el 26 de julio de 1956, cuando el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser procedió a nacionalizar el canal de Suez. Utilizó el nombre Ferdinand de Lesseps, el constructor original del canal, como nombre en clave secreto para que las Fuerzas Armadas egipcias tomaran el control de la vía navegable. Como respuesta, Gran Bretaña, Francia e Israel lanzaron una invasión militar coordinada, desde un punto de vista puramente táctico. La operación fue un éxito. El canal fue tomado con éxito. Sin embargo, los Estados Unidos perseguían objetivos estratégicos completamente diferentes. El presidente Dwight D. Eisenhower ordenó al secretario del Tesoro, George Humphrey, que preparara una venta masiva de las tenencias estadounidenses de bonos del Estado británicos en libras esterlinas. Esta medida por sí sola fue suficiente para hundir la libra. Al mismo tiempo, Eisenhower bloqueó el acceso de Gran Bretaña a sus derechos de giro en el Fondo Monetario Internacional, FMI,
y, sin acceso a estos fondos, Gran Bretaña carecía del capital para financiar las importaciones vitales de petróleo y alimentos necesarias para su supervivencia. El Banco de Inglaterra seguía desangrándose. Investigaciones académicas de la Universidad de Queen estiman que las pérdidas solo en la primera semana alcanzaron los 116 millones de dólares. A mediados de noviembre, las pérdidas totales de reservas habían aumentado a 400 millones de dólares. Las reservas de Gran Bretaña cayeron, de hecho, al abismo. Macmillan se vio obligado a rendirse. Se declaró un alto el fuego el 6 de noviembre, exactamente 8 días después de que comenzara la invasión. El precio de un rescate financiero no fue nada menos que la humillación nacional total. El FMI concedió finalmente un crédito de 1.300 millones de dólares, pero este estaba sujeto a una condición no negociable: la retirada completa e inmediata de todas las tropas de Egipto. Eso significaba que cada soldado, cada tanque y cada barco debía retirarse. El primer ministro Anthony Eden, destrozado por la crisis, dimitió en enero. Aunque la libra logró sobrevivir con su tipo de cambio previo, en esencia dependía de un soporte vital, una situación que no duraría para siempre. Aquí es donde el relato histórico se vuelve de vital importancia para los estadounidenses de hoy. Lo que siguió no fue un colapso repentino y explosivo, sino más bien un lento de sangre, que duró toda una generación. Este proceso mantuvo a los ciudadanos y ahorradores británicos comunes atrapados en una moneda que perdía valor, sin opciones de escape viables. Un detalle crítico, a menudo pasado por alto, es que Gran Bretaña mantuvo estrictos controles de cambio desde 1939 hasta 1979, un periodo de 40 años. Durante ese tiempo, a los ciudadanos comunes se les prohibió por ley retirar sus activos de la libra esterlina. No podían comprar francos suizos legalmente, no podían abrir cuentas bancarias en el extranjero y se les prohibió comprar oro fuera del país. Estaban efectivamente encerrados en una moneda agonizante. El 18 de noviembre de 1967, el gobierno de Harold Wilson devaluó la libra de la noche a la mañana. Wilson apareció célebremente en televisión para asegurar al público que la libra en su bolsillo no se había devaluado. Fue una mentira descarada y el público lo sabía. 2 meses después, Wilson anunció una retirada militar total de todas las bases al este de Suez, incluyendo Malasia, Singapur y el Golfo Pérsico. En 1971, la retirada se había completado, y el estatus de Gran Bretaña como potencia mundial estaba prácticamente acabado. Para los ahorradores británicos, las consecuencias fueron devastadoras. La inflación comenzó como un proceso lento antes de acelerarse rápidamente. En 1974, la inflación alcanzó el 16% y en 1975, un asombroso 24%. En un solo año, simplemente desapareció una cuarta parte del poder adquisitivo de un ciudadano. Entre 1956 y 1975, la libra británica perdió aproximadamente el 60% de su valor total. El choque del precio del petróleo de 1973 agravó considerablemente la situación. Como Gran Bretaña había abandonado recientemente su presencia militar en el Golfo, ya no poseía influencia ni bases para afectar la situación. Los precios del petróleo se cuadruplicaron. Los mineros nacionales se declararon en huelga, lo que llevó al primer ministro Edward Heath a imponer una semana laboral obligatoria de 3 días. Las fábricas trabajaban 3 días y permanecían a oscuras 4 días. Mientras las luces se apagaban en toda Gran Bretaña, el valor de la libra seguía extinguiéndose. El oro podría haber servido como refugio para esos ahorradores. El precio del oro en libras esterlinas subió de unas 12 libras con 50 por onza a más de 360 libras en 1980. Sin embargo, debido a los estrictos controles de cambio, a la mayoría de los ciudadanos se les prohibía por ley comprar oro internacionalmente. Se vieron obligados a ver cómo se derretían los ahorros de toda su vida. Esa era su única realidad.
Mientras los ricos encontraban resquicios, utilizando activos extranjeros ya existentes, fideicomisos offshore en las islas del canal, o conexiones bancarias suizas, el ahorrador medio, el jubilado, el profesor y el trabajador de fábrica no tenían tales opciones. Permanecieron atrapados en una moneda que perdía valor durante el resto de su vida adulta. Ahora debemos examinar cómo ascendió el dólar estadounidense para reemplazar a la libra esterlina. El 14 de febrero de 1945, el presidente Franklin D. Roosevelt, mientras regresaba de la conferencia de Yalta y a pocas semanas de su muerte, se reunió con el rey Ibn Saud a bordo del USS Quincy. El rey nunca antes había abandonado la península arábiga. El acuerdo al que llegaron fue inequívoco. Protección militar estadounidense a cambio de acceso garantizado al petróleo. Durante 3 décadas, el oro sirvió como ancla para el dólar a un tipo de $35 por onza. Pero en 1971, el presidente Richard Nixon rompió esa ancla y el dólar necesitó un nuevo cimiento. En 1974, Henry Kissinger negoció el acuerdo del petrodólar con Arabia Saudí. El acuerdo estipulaba que el petróleo se tasaría exclusivamente en dólares y que los ingresos excedentes se reinvertirían en bonos del Tesoro estadounidense. A cambio, Estados Unidos suministraba armas y seguridad regional. Para 1975, todas las naciones de la OPEP habían aceptado tasar su petróleo en dólares. El dólar estadounidense ya no estaba respaldado por el oro. Ahora estaba respaldado por el petróleo y el poder militar que protegía ese petróleo. Este es precisamente el sistema que se enfrenta actualmente a una amenaza existencial. Este mes, la deuda pública estadounidense superó la marca de los 39 billones de dólares. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, los pagos de intereses de esta deuda superan el gasto total en defensa. La participación del dólar en las reservas mundiales lleva 2 décadas en un descenso constante. Los bancos centrales de todo el mundo están comprando oro actualmente a un ritmo que no se ha visto en generaciones. Y Arabia Saudí se ha unido recientemente al bloque de los BRICS. Hay un detalle específico que vincula esta historia con nuestro momento actual. En el clima geopolítico actual, Irán permite el paso de petroleros chinos e indios por el estrecho de Hormuz, mientras bloquea simultáneamente a los barcos occidentales. Esto no es un bloqueo tradicional, es un filtro. Se está creando en tiempo real un sistema energético de 2 niveles, uno que elude por completo la garantía de seguridad estadounidense. Los estados del Golfo observan este cambio y comienzan a plantear la pregunta que lo cambia todo. Si Estados Unidos ya no puede proteger el flujo de petróleo, ¿por qué debería seguir tasándose ese petróleo en dólares? La historia ofrece un modelo claro de cómo decaen las monedas de reserva, y el proceso rara vez ocurre como la gente espera. El dólar de plata español tardó más de 150 años en declinar. El florín holandés fue dominante durante 2 siglos antes de que el Banco de Ámsterdam colapsara tras una corrida bancaria a raíz de la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa. El declive de la libra esterlina británica duró unos 70 años, desde que Estados Unidos superó económicamente a Gran Bretaña en la década de 1870 hasta la clara hegemonía del dólar en la década de 1950. El patrón es constante. Las transiciones en las monedas de reserva se extienden a lo largo de décadas, y a menudo, varias monedas coexisten en la cima durante largos periodos. Además, a las personas que presencian estas transiciones, casi siempre se les dice que el cambio no está ocurriendo en realidad. Al igual que Harold Wilson le dijo al público británico que la libra en su bolsillo estaba bien cuando evidentemente no lo estaba, los jefes de Estado modernos ofrecen garantías similares. Actualmente no existe una única moneda capaz de reemplazar al dólar de inmediato. El yuan chino se ve obstaculizado por los controles de capital. El euro se enfrenta a profundos problemas estructurales, y todavía no existe una moneda única de los BRICS. El dólar no desaparecerá mañana, pero tampoco la libra desapareció de la noche a la mañana. Murió de una muerte lenta a lo largo de 30 años. Durante esas 3 décadas,
Cada ahorrador británico que depositó su confianza en el sistema perdió la mayor parte de su poder adquisitivo. Aquellos que reconocieron el cambio a tiempo y trasladaron su patrimonio a oro, bienes inmuebles o activos extranjeros, fueron quienes preservaron lo que tenían. El mecanismo subyacente de la devaluación monetaria sigue siendo el mismo. Solo ha cambiado la moneda en sí. La pregunta fundamental sigue siendo idéntica. Piense en los millones de personas como Margaret, que mantuvo sus ahorros en libras porque confiaba en su gobierno. Los controles de cambio la mantuvieron atrapada durante 23 años, en una moneda que perdía valor. Cuando Margaret Thatcher finalmente eliminó esos controles, el 60% del poder adquisitivo de Margaret se había esfumado. Técnicamente nadie se lo robó. La inflación simplemente se lo consumió, mientras el gobierno mantenía la fachada de que todo estaba bien. Los gobiernos no emiten advertencias antes de devaluar los ahorros de su vida. Simplemente llevan a cabo la devaluación y luego aseguran al público que nunca ocurrió. Si esta perspectiva histórica ha cambiado su visión sobre la estabilidad de las finanzas modernas y los riesgos ocultos en su propia cartera, debe mantenerse informado. Nos dedicamos a descubrir la historia que los poderosos han intentado enterrar. Suscríbase a nuestro canal y dele a me gusta a este video para sacar a la luz la verdad junto a nosotros y prepararnos para el futuro. El próximo capítulo de este tesoro global se revelará pronto. No se lo pierda.